Muy buenas tardes. Es un placer poderlos acompañar en esta charla que me dieron el honor de participar para hablarles sobre la técnica de colocación de catéter PIC y pues específicamente el uso de la ultrasonografía en este aspecto. Mi nombre es Jorge García, soy enfermero especialista en cuidado intensivo. Hago parte del equipo de acceso vascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá, de Hospital Universitario. Y mi conflicto de interés es que soy consultor de Teleflex en todo lo referente claramente al acceso vascular, específicamente al catéter PIC. Entonces, vamos a iniciar la presentación dando un poco las bondades de lo que es la ultrasonografía. Voy a centrarme mucho en esta parte porque quizás o no la sabemos manejar o no nos han hablado mucho al respecto, o quizás nos hace falta entrenamiento, o quizás de pronto un poco de interés. Y lo que les quiero traer en esta diapositiva es que justamente muchas veces vivimos a ciegas, como si tuviéramos los ojos cerrados y abordamos muchos procedimientos en el diario trabajo, en el desenvolvimiento de nuestras actividades laborales, simplemente con lo que podemos ver o incluso podemos palpar, pero nada más. Entonces a veces dejamos algunas cosas al azar y trabajamos a ciegas. La invitación con el ultrasonido es que lo usemos, lo aprendamos a manipular, nos adentremos un poco a eso y abramos los ojos para poder ver lo que en realidad está sucediendo. Entonces tengo aquí como unos objetivos específicos en la parte de paso de catéter PIC guiado por ultrasonido, y es identificar la anatomía, por supuesto, de los vasos que existen en los miembros superiores, identificar qué otras estructuras tenemos adyacentes y que no podemos ver o palpar a simple vista cuando utilizamos la técnica directa o a ciegas, y reconocer los diferentes planos de visualización que podemos obtener cuando hacemos una adecuada manipulación. Entonces, acá les traigo un paralelo de lo que es la inserción del catéter PIC y cambio de paradigma. Quizás vivimos o nos hemos centrado o no hemos tenido la oportunidad, sino simplemente desenvolvernos en lo que es punción directa, ¿sí? Mediante una colocación de un torniquete muchas veces para que nos deje ver y palpar una vena, generalmente en fosa antecubital, y hacemos una punción directa y avanzamos nuestro catéter. Lo que les quiero invitar es justamente el resto de gráfica de la diapositiva, y es una punción dirigida, viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo. Entonces hay unas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para que un catéter se llame central, que debemos garantizar que la punta esté justamente en un vaso cercano a la cavidad cardíaca. Y me refiero cercano porque el punto donde debería quedar la punta de un catéter es el tercio distal de la vena cava superior, en este caso. Antes de ingresar a la aurícula, debería ser el punto donde se ubique el extremo distal de nuestro catéter, para tener así una mejor y mayor hemodilución de los componentes que administremos y una adecuada toma de presión venosa central en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos algunas venas que podemos seleccionar, que son basílicas, las de fosa antecubital, cefálica, y lo que nosotros tenemos que tener de consideración justamente es que tengamos una adecuada visualización ultrasonográfica, donde podemos ver el calibre del vaso, podemos ver la salud del vaso, si tiene o no tiene trombos, si tiene o no tiene calcificaciones, si vemos que su estructura, sus paredes no son de apariencia normal, y podemos o no podemos abordarla. Y también podemos ver que sea mucho más confortable para nuestros pacientes que si simplemente abordáramos en el pliegue del brazo, en donde va a ser un poco difícil
en la parte del desenvolvimiento de la vida cotidiana de nuestros pacientes. Entonces, también les traje un poco de un estudio que se hizo a nivel Bucaramanga, en donde miren solamente en miembros superiores la cantidad de variaciones anatómicas que podrían existir y que nosotros simplemente no conocemos. Todos los pacientes no tienen el mismo trayecto de vena, no tienen las mismas uniones, no tienen los mismos puntos de coyuntura. Entonces, a veces cuando estamos haciéndolo a ciegas, nos enfrentamos a que podamos hacer una punción de otro tipo de vaso, como por ejemplo la arterial, una punción nerviosa o una punción fallida. Esto solamente los traigo para que sepamos que existen muchos tipos de anatomía y que teniendo el ultrasonido lo podemos identificar. Y que es una gráfica simplemente para resumir lo que sería nosotros utilizar una punción ecodirigida. Podemos ver qué está pasando en tiempo real y podemos hacer el abordaje de nuestro catéter con la técnica Seldinger modificada, que es bajo el principio que se rige esta técnica de paso de catéter PICC, hasta colocar nuestro catéter y llegar a tener un adecuado abordaje venoso. Quiero compartir un poco de lo que han sido los principios básicos del ultrasonido. Y es que muchas veces no sabemos pues qué significa esto. Y el principio simplemente son ondas de ultrasonido que se propagan por el tejido humano a una determinada frecuencia que se llama justamente ultrasonido porque el oído humano no es capaz de percibirlo. Nuestro oído detecta entre 20 y 20.000 hercios, que son las unidades de frecuencia del sonido. Y ahí es donde estamos nosotros humanos en la gráfica de color verde, que son las frecuencias en donde podemos escuchar. Los elefantes, digamos que se comunican, los paquidermos, entre ellos, con ondas de infrasonido por debajo de esos 20 hercios. Pero lo que yo los quiero invitar es justamente por encima de esos 20.000 que hay. Ahí es donde llamamos el ultrasonido, que es, por ejemplo, la forma en donde se pueden ubicar los murciélagos para no estrellarse contra las diferentes superficies por donde sobrevuelan, ¿sí? Envían unas ondas y cuando rebotan con la superficie ellos detectan qué tan lejos o qué tan cerca, tan próximos están. Y lo que los quiero invitar es justamente para que miremos esos valores normales. Un kilohercio equivale a 1000 ciclos por segundo y un megahercio equivale a 1.000.000 de ciclos por segundo. Y si hablamos de que las ondas de ultrasonido, aquí en esta gráfica, se sitúa entre 3 y 15 megahercios, estamos hablando de 3 a 15 millones de hercios que se están produciendo por las ondas del ultrasonido. Es decir, absolutamente nada perceptible por el oído humano. Absolutamente. Imposible de percibirse. Y por eso es que llamamos el ultrasonido. Y quiero mostrarles un poco de lo que son las sondas o transductores de ultrasonido que existen en la actualidad y las cuales podemos tener acceso. Tenemos la sonda de tipo lineal, que es la sonda justamente destinada para accesos vasculares, para hacer el abordaje de los accesos vasculares. Ya les voy a comentar por qué. Están otro tipo de sondas tipo curvilíneo y escalonadas. Existen este tipo de sondas porque la forma en que sale el ultrasonido de donde se origina este ultrasonido en las ondas cambia. Si se dan cuenta, en la lineal viene como si fuera una brocha, en el curvilíneo como si fuera un abanico y el escalonado sale de un punto de la sonda, pero también hace una forma de abanico. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué escogemos la sonda lineal? Porque resulta que esta sonda no tiene tanta profundidad, no nos deja ver las estructuras a tanta profundidad, pero sí nos las deja ver con lo que está más próximo a la piel, con un detalle bastante bueno. ¿Qué pasa con las curvilíneas o escalonadas? Que sí notan mucha mayor profundidad, estructuras que están situadas, por ejemplo, a 5 centímetros de la piel o más, pero las imágenes no son tan buenas.
Entonces, si nos vamos a los vasos sanguíneos, podemos decir que los vasos sanguíneos se notan muchas veces y no están tan profundos comparados con la superficie de la piel. Entonces, lo que necesitamos es una sonda de tipo lineal. Esa va a ser la sonda de elección para cuando vayamos a hacer un abordaje de acceso vascular. Justamente les traje un poco más detallado el traductor que podemos utilizar. Es un traductor tipo brocha, justamente, tiene esa forma y van a salir las ondas de ultrasonido justamente en esa dirección que se las mostré. El traductor de elección es un traductor de tipo lineal. Este es el principio del ultrasonido. El principio es que la sonda, por su centro, emite el ultrasonido y el ultrasonido se estrella contra una superficie. ¿Sí? Dependiendo contra qué se estrelle, dependiendo si la superficie es más rígida o menos rígida o hueca, las ondas van a rebotar o no van a rebotar. Esas sondas que se rebotan, las recogen nuevamente y se traducen en una imagen. Esas son las imágenes en tiempo real que vamos a ver, dependiendo contra qué se estrellen, en este caso propiamente dicho, en la subestructura del brazo de nuestros pacientes. ¿Y cuáles son las ventajas? Justamente aquí hacemos una valoración con una sonda lineal. Hay ventajas de ultrasonido que es inocuo, no hace ningún daño, es no invasivo, solamente para la valoración y para herramienta no es invasivo propiamente dicho. Es dinámico y por supuesto nos da imágenes en tiempo real. Podemos tener la facilidad de evaluar diámetros y salud del vaso, que es lo que yo les decía, qué tan saludables son los vasos. Podemos hacer visualización directa de anomalías si existen. Podemos hacer controles repetitivos, es decir, en el momento que necesitemos evaluar si nuestros catéteres quedaron bien, cómo está la salud del vaso, si se presentó alguna cosa aguda, podemos hacer esos controles repetitivos. Y pues hoy en día están mucho más sencillos de transportar, vienen como si fuera un carrito, vienen con ruedas y podemos transportarlos en diferentes lugares de nuestros centros asistenciales. Y por supuesto, para propiamente dicho, el catéter PICC es una punción ecodirigida segura, porque estamos viendo lo que estamos haciendo. Es importante esta gráfica porque aquí vamos a ver las definiciones de lo que sería una estructura ecogénica, hiperecogénica o hipoecogénica. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente ecogénico es si genera o no esos ecos. Es decir, si rebotan esas ondas o no rebotan. ¿Y qué quiere decir hiperecogénica? Quiere decir que rebota todas las ondas que se envían por la sonda, van a rebotar. ¿Cómo se vería cuando rebotan todas? Se ve de color blanco, que es lo que les traigo en la gráfica. Y cuando rebotan todas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se estrellan contra una superficie que es sólida. Un ejemplo típico, un hueso, por ejemplo. Un tejido fibroide que tiene demasiado consistencia rígida, va a rebotar todas las ondas. Entonces se va a ver un color blanco. Cuando la imagen es que no rebota o rebota muy poco, ¿qué quiere decir? Que la estructura es mucho menos densa, es mucho más blanda o simplemente es hueca, porque se mandan las ondas de ultrasonido y no rebotan contra nada, es un hueco, siguen absolutamente derecho. Entonces es lo contrario de la imagen que yo les acabo de decir, es negro lo que nos va a reflejar. Entonces, cuando rebota contra algo duro, rígido, nos va a dar una imagen blanca. Cuando nos rebota contra algo que es demasiado blando o simplemente hueco, nos va a dar una imagen negra. Los colores entre el negro y el blanco justamente va a ser una escala de grises, que esas escalas de grises, por ejemplo, va a ser el tejido muscular, el tejido celular subcutáneo, algún tipo de tejido conectivo, pero vamos viendo conforme vayamos utilizando la herramienta. Por eso les traje la gráfica de abajo, en donde les muestro que hay un tejido, posiblemente un tejido muscular. Ven cómo se ven como unas rayas blancas, otros pedazos que son más grises, incluso hay unos pedazos que son negros. Y abajo es como si fuera una figura hueca.
Y ahí es donde los llamo al aterrizar un poco la idea del ultrasonido. Los vasos sanguíneos son estructuras huecas que contienen líquido, pero son huecas. Entonces allí no rebotaría ninguna onda de ultrasonido. Y en este caso, pues obviamente uno se atrevería a decir que esa figura negra probablemente es un vaso sanguíneo. Que si es vena o arteria, ya lo vamos a ver más adelante. Pero es un vaso sanguíneo porque está una imagen negra. Bueno, cuando nos vamos a los ejes de visualización, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener diferentes imágenes de acuerdo a cómo utilice mi sonda de ultrasonido. Puedo tener imágenes tipo redondeadas, ¿sí? Arriba dice que es un eje corto, tipo redondeadas en donde vemos simplemente bolitas negras y nosotros decimos esos son vasos sanguíneos porque está la figura, el color completamente negro, entonces está hueco. ¿Qué pasa? Que es el vaso sanguíneo pasa y la sonda la colocamos como si lo cortara. Lo cortamos a la mitad y cuando lo cortamos a la mitad se ve una figura redondeada. Es contrario a la gráfica de la derecha, donde decimos que es un eje largo, porque en vez de cortar el vaso sanguíneo por la mitad, ¿sí? Y que se nos vea una figura redondeada, lo que hacemos es acompañar el trayecto del vaso. Colocamos la sonda acompañando el trayecto, entonces se va a ver absolutamente todo el camino del vaso abierto, que fue la gráfica que les mostraba en la diapositiva anterior, ¿no? Y uno dice, vena o arteria, acá ya le colocaron los nombres como si fuera una carótida y una yugular, pues para el caso de los accesos centrales cortos en cuello, ¿sí? Pero para saber eso, para saber qué estructura es, vamos a seguir avanzando en nuestra exposición. Acá los tengo. Entonces el eje corto, que es un plano transverso, cortamos el vaso sanguíneo, lo cortamos y se da una estructura redonda. Y el longitudinal o largo, vamos a acompañar el vaso y por eso se ve la figura negra como si fuera un caminito. Aquí ya nos adelantamos incluso un poquito con la aguja, pero ya vamos a ver esa parte. Acá estamos aterrizándolo nuevamente. Entonces, en el eje corto, división transversa, se dan cuenta como si el vaso sanguíneo pasara por aquí y yo lo que hago es cortarlo a la mitad. Cuando yo lo corto, la sonda está perpendicular al vaso y voy a dar una imagen redonda. Cuando yo hago el abordaje de la aguja, en este caso, la aguja es una estructura que rígida, es sólida. Entonces todas las ondas de ultrasonido que se estrellen contra la aguja se van a rebotar. Entonces me va a dar un color blanco o un color brillante. Por eso es que si la colocamos en este ejemplo que la vemos acá, en el mismo plano que la vemos la bolita del vaso sanguíneo y nuestro cuerpo de la aguja que se alcanza a notar como si fuera un puntico brillante. Ojo, esto en el eje corto. Recuerden cuando cortamos el vaso sanguíneo. La vista larga, era lo que yo les decía, no lo cortamos sino acompañamos el trayecto. Entonces la sonda está paralela al vaso, acompaña y se ve un camino oscuro porque es una estructura hueca. Si nos abordamos la aguja en esta vista de eje largo, podemos ver no solo la puntica de la aguja, que era lo que les hablaba en la gráfica anterior, no solo la punta de la aguja, sino vamos a ver absolutamente todo el cuerpo ingresando en nuestro vaso sanguíneo. Está ingresando absolutamente y vemos el vaso, nuestro camino negrito y todo el cuerpo del vaso ingresando. ¿Qué quiere decir estas dos visiones? Que en la anterior me queda mucho mejor para ver en nuestra figura redonda, ¿sí? Es un poco más fácil de manipular, pero en esta, en la larga, alcanzamos a ver con certeza cuando el cuerpo de la aguja y la punta de la aguja está bordando nuestro vaso. Nuevamente aquí los planos de visualización, si se dan cuenta, en la gráfica superior se alcanza a ver el cuerpo de la aguja como ingresa en el vaso sanguíneo y en la gráfica de abajo vemos la punta de la aguja ingresando en nuestra figura circular.
Esta gráfica solamente las traigo para que ustedes se den cuenta que cuando estamos abordando con el ultrasonido estamos viendo en tiempo real. Aquí en este momento la punta de la aguja no ha llegado al vaso, porque si se dan cuenta el vaso sanguíneo es lo azul, no ha llegado. Acá en la gráfica del centro justamente está en la mitad del vaso, que es la posición ideal que queremos. Y aquí en esta otra es cuando perdemos el control y extravasamos, trasvasamos el acceso vascular que tenemos en ese momento y la punta se ve ya muy abajo. Bueno, para diferenciar venas y arterias tenemos que cuando hacemos la visualización en tiempo real, si nos detenemos a mirar la imagen en el monitor de ultrasonido, simplemente con detenernos un momento y quedarnos mirando la imagen, la arteria va a dejarnos ver que empieza a pulsar, porque les dije que era en tiempo real, era dinámico y en tiempo real. Entonces se va a ver la arteria que se mueve con pulsaciones. La vena nunca va a hacer eso porque no maneja justamente esa onda de pulso que sí las arterias. Ahora, las arterias tienen una capa muscular mucho mayor, ¿sí? Porque manejan presiones. Las venas son mucho más delgadas porque manejan es volumen. Entonces, si uno le hace un poco de presión a la sonda contra la piel, vamos a ver que esa estructura muscular de la arteria es mucho más fuerte y ella no se va a dejar vencer. Y en cambio, la estructura muscular de la vena, al ser más débil, ella se va a dejar vencer y se va a ver como una figura aplanada. Entonces, es la gráfica que yo les traigo justamente acá. Es la gráfica en donde en la izquierda vemos la vena sin hacerle ningún tipo de presión y cuando presionamos con la sonda la piel, cuando dejamos caer un poquito y oprimimos la piel, vemos que la vena pierde la batalla y se deja colapsar. Y la arteria sí se mantiene con su posición. Esa es la forma para darnos cuenta rápidamente cuál es una vena y cuál es una arteria, aparte de lo que les dije que si detalladamente miramos la imagen, la arteria va a pulsar. Son principios muy sencillos, pero nos vamos a dar cuenta. Entonces, acá son algunos tipos de venas superficiales para las personas que de pronto no han visto imágenes de ultrasonido. La gráfica de la izquierda, en la parte superior, venas muy superficiales, muy pegaditas a la superficie, y aquí una vena un poco más profunda y con un calibre mucho más grande. Son imágenes en tiempo real, el famoso Mickey Mouse, en donde hablamos de una arteria braquial y dos venas braquiales que la acompañan. Acá se ve un poquito deforme, pero ahí está la arteria, una venita, la otra está un poco más colapsada, por lo que les digo. Acá arteria braquial y venas braquiales aquí al ladito. Si se dan cuenta, algunas anatomías tienen esa figura, no todas. Venas y arterias, algo de miscelánea. Acá vemos en una gráfica simplemente una figura redondeada, decimos es un acceso vascular, pero ¿cuál? Hagámosle presión, gráfica de la derecha se dejó colapsar, entonces es una vena. La gráfica de arriba no sabemos, nos tocaría hacerle presión con un poquito con el traductor y miramos qué puede pasar ahí. Nuevamente la gráfica, izquierda sin presión, derecha ya presionada si se deja colapsar la vena. La arteria siempre va a permanecer con su forma normal. Bondades del ultrasonido, mediciones en tiempo real. ¿Mediciones de qué? De diámetro del vaso, ¿sí? Desde su parte superior hasta la inferior y nos da la medida en centímetros. En este caso, un poco menos de medio centímetro si se dan cuenta. ¿Qué otras mediciones? Desde la piel, desde la superficie de la piel hasta donde estaría abordando nuestra vena. Digamos, este es un paciente que tiene un poco de tejido celular subcutáneo y para abordar nuestra vena diríamos que nos falta 1,5 centímetros, es decir, 1,5 centímetros de aguja vamos a ingresar. Estas mediciones son importantes para saber qué tanto necesitamos de aguja para llegar a nuestra vena y si el catéter nos sirve o no nos sirve para abordar, por ejemplo, la venita de la izquierda. Otras mediciones, ¿sí? Si se dan cuenta aquí el diámetro es de derecha a izquierda, 0,52 centímetros. Y está la otra gráfica que me muestra una medición de arriba hacia abajo
también midiendo el diámetro, que nos da 0.4 centímetros. Ahí están las mediciones en tiempo real que nosotros podemos realizar. Este del Doppler también es una medida, digamos, para identificar arterias y venas, pero es un poquitico más de ponerle el sentido hacia donde va nuestra sonda de ultrasonido. Tenemos nuestra piel, nuestro brazo, digámoslo acá, y nuestra sonda de ultrasonido. Generalmente la ponemos de esta manera. Si nosotros la inclinamos un poco, todo el flujo que se acerque a mi transductor me va a pintar de color rojo. Pero si la pongo así, todo el flujo igual que se acerque a mi transductor va a pintar de color rojo. Me explico. Acá tenemos la mano y acá tenemos el antebrazo. Si yo la inclino así, todo lo que se acerque, todo lo que tenga flujo hacia mi transductor, va a pintar rojo. ¿Qué viene en esa dirección? Si viene de proximal a distal, es la arteria, porque tiene que perfundir hasta los deditos de la mano. Si se acerca el flujo, me va a dar rojo. Si se aleja el flujo, es decir, el retorno, es vena. Ahí están las dos gráficas. Y acá, mire el flujo. Tengo la misma inclinación del transductor, la misma manito, el mismo antebrazo, pero el flujo se está alejando. Entonces decimos que nos pinta de color azul y decimos que es una vena. Hay que tener claridad con esto porque muchas veces dicen, no, el flujo rojo es arteria y el flujo azul es vena. No, depende de cómo uno incline. Todo lo que se acerque va a rojo y todo lo que se aleje va a dar azul. Pero depende el punto de inclinación del transductor. Y obviamente miramos cómo lo ponemos. Del corazón hacia afuera sale por arterias y todo lo que retorna son las venas. Simplemente cuestión de colocar la ubicación del transductor. Eso se llama un modo doble color para identificar si es vena o arteria. ¿Qué más identificamos con el transductor? ¿Qué más podemos valorar? ¿Para qué más nos sirve? En ese mismo doble color podemos mirar los flujos. Miren este flujo de una vena normalita y mírenlo en la gráfica a la derecha que está algo disminuido. Probablemente un trombo venoso o una malformación venosa o una calcificación venosa. Eso lo podemos ver en tiempo real. Podemos ver en tiempo real qué más cuando se trasvasa nuestro acceso. Mire, por ejemplo, aquí donde va todo este cuerpo. Supongo que es como si fuera un cuerpo metálico, no sé si una aguja, no sé si una guía, depende de lo que estemos mirando. Cuando se pasa, cuando pasamos derecho. ¿Qué más podemos mirar? Presencia de trombos. Mira, aquí les traigo un ejemplo de una yugular. Una yugular libre de trombos a la izquierda, negra absolutamente, y acá una yugular que está con trombo en su interior. ¿Por qué se ve ese color blanco? Porque el trombo es más sólido. Cuando se estrellan las ondas de ultrasonido, me va a reflejar todo. Y va a reflejar justamente que ese vaso está ocupado por una superficie, por una estructura sólida. Esa estructura sólida es un coágulo. Ojo con eso. Acá, superestructura de trombo o el vaso sanguíneo aquí pequeñito y una figura que uno no sabe qué pasaría y posiblemente es un hematoma. Entonces uno puede valorar con el ultrasonido este tipo de sucesos. Vasoconstricción. Entonces por el abordaje los vasos se pueden volver de un diámetro muchísimo menor, imposible de abordar con el catéter PICC y eso lo podemos ver en tiempo real. Se hace su diámetro muchísimo más pequeño. Acá, una adecuada posición en un plano corto, donde vemos la punta ingresando al vaso, y acá en un plano largo, donde vemos justamente dentro del vaso nuestra guía o nuestra aguja, que ya lo vamos a ver. Mírenla acá, por ejemplo. Este es un plano largo, y acá está nuestra guía, un cuerpo brillante, 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 que se aloja justamente en la mitad del vaso. Gráfica de la derecha, el cuerpo brillante es nuestra guía y está colocado donde se debe. Comprobamos en tiempo real que los accesos estén adecuadamente abordados. ¿Qué evitaremos? Este tipo de situaciones. Evitaremos que los pacientes estén multipulsionados. Evitaremos que los pacientes estén con dolor crónico, con lesiones nerviosas, con hematomas y demás. Les traje este pequeño video, le voy a quitar el sonido porque es simplemente para que vean la técnica. Aquí no se va a ver imagen de ultrasonido, simplemente se va a ver cómo se aborda
un acceso, en este caso es un acceso arterial, en el plano largo, ¿sí? Aquí acompañaría, la arteria viene así, aquí acompañaría el trayecto de la arteria, porque miren la forma en que tengo ubicado el traductor. Entonces, uno ingresa con la aguja pegado al transductor por el centro del transductor, sin perder de vista que tenemos un caminito abierto de nuestro acceso, ¿sí? Ingresamos y empezamos a buscar que se nos proyecte la imagen de nuestra aguja y ahí se suelta el traductor porque tenemos nuestro acceso canalizado ya. Pasamos nuestra guía, que de pronto lo voy a explicar un poquito adelante. Pasamos nuestra guía. Debe pasar libremente porque estamos en el acceso vascular. Acá importante que hacer. Vamos a comprobar que nuestra guía esté adecuadamente puesta dentro del acceso, en este caso el acceso arterial, pero se hace exactamente lo mismo con un acceso venoso, y comprobamos con nuestra sonda de ultrasonido, miren, nuevamente lo ponemos, para que se vea dentro del vaso nuestra guía. Esa comprobación es importante. Cuando ya estamos seguros, dejamos la sonda y estamos comprobando. Y terminamos nuestra técnica sacando aguja y a través de la guía pasamos, en este caso es un catéter arterial, pero sucede lo mismo con un catéter tipo PIC. Quería mostrarles un poco cómo es la técnica para visualización de eje largo. Recuperamos guía por un extremo y avanzamos, miren, recuperamos guía por el extremo y avanzamos nuestro catéter. Simplemente les quería mostrar cómo se ve el plano de visualización de eje largo. Para abordar catéteres PIC, les coloqué justamente una contingencia, la pandemia, a nuestros pacientes, la mayoría de los pacientes pronados, con requerimiento de accesos vasculares para todas las infusiones, nuestra herramienta principal que es el ultrasonido y nuestro equipo de trabajo que es el catéter PIC dispuestos. En orden secuencial, valoración, inicialmente valoración para saber qué tenemos, a qué nos vamos a enfrentar. Posteriormente decidimos cuál es nuestro abordaje, desinfección. Posteriormente a la desinfección, nosotros con la sonda de ultrasonido lineal lo que hacemos es mediante técnica estéril. Todo este plástico es estéril. Pedimos con el asistente de procedimiento que nos facilite gel para que haya una mejor visualización y haya menos impedancia entre el tejido y la sonda de ultrasonido y nos deje justamente hacer un adecuado abordaje de nuestros accesos, que no queden burbujas de aire y mediante un caucho o una liga sellamos completamente el circuito y mantenemos el plástico o la funda estéril con el gel ya dentro, listo para hacer el abordaje. Acá estamos haciendo el abordaje de nuestro vaso sanguíneo. Entramos en un ángulo aproximado de entre 15, 30, máximo 45 grados de inclinación, debido a que los accesos vasculares venosos no están tan profundos, depende de qué tanto tejido celular subcutáneo tenga el paciente. Acá tenemos un plano corto, acá a la derecha tenemos un plano largo, se pueden utilizar los dos, se pueden utilizar combinados para tener una mejor visualización de nuestro acceso. Acá tenemos retorno venoso, si se dan cuenta, retorno sanguíneo. Y ahí empezamos a hacer el abordaje de nuestra guía, sacamos, acá en la foto no me quedó la comprobación de la guía, por eso les traía el video anterior para comprobar después de que tenemos
Ya canalizado, comprobamos cómo se ve la guía brillando y tenemos nuestra guía dentro del vaso. Retiramos el exceso de sangrado en caso tal, algo de infiltración de lidocaína si se prefiere, sobre todo en los pacientes que están despiertos, porque el tema de la dilatada duele bastante. En el contexto de un paciente que esté con sedación no sería tan necesario. Una infiltración muy leve con lidocaína, ya sea, depende del protocolo institucional, lidocaína al 1, al 2, sin epinefrina, depende si el protocolo lo permite, si no, no vamos a ir en contra de ningún protocolo. Esto es simplemente para comodidad del paciente. Depende si el catéter PICC tiene un dilatador demasiado grande, se puede hacer simplemente una dermotomía, pero generalmente no es necesario. Se puede hacer una dermotomía con una hoja de bisturí, se puede hacer una dermotomía pequeña con la punta de la misma aguja, simplemente para que nuestro pelable y con el dilatador ensamblado pueda entrar a través de la guía y podamos hacer una adecuada dilatación. Mediciones para que lo que abordemos de catéter nos quede en la tercio distal de la vena cava superior, como les mencionaba al inicio. Mediciones desde el punto de inserción hasta el pliegue de la axila del brazo donde abordemos. Luego desde el pliegue de la axila vamos hasta la cabeza clavicular derecha. Y posteriormente de la cabeza clavicular derecha bajamos hasta el tercer espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Más o menos a la proyección anatómica de donde quedaría la tercio distal de la vena cava. Sacamos nuestro catéter y empezamos a hacer el abordaje por el pelable, abordaje completo, y finalmente hacemos el retiro del pelable, que es lo que nos hace falta. Irrigamos, bueno, igualmente comprobamos el retorno, irrigamos, dejamos limpio nuestro acceso, dejamos limpio nuestro catéter. El tema de la irrigación y la permeabilización y lavado de catéter es fundamental en los cuidados. Colocamos nuestro fijador, el Statlock, y cubrimos, perdón, en este caso con una gasa en apósito transparente. Este es otro video que les traje. Abordaje en eje corto. Visión directa de las estructuras, tejido celular subcutáneo. Si se dan cuenta, ya apareció nuestro vaso como un camino abierto, que les decía, ahí está, camino abierto, y vemos cómo empuja la aguja, y ahí estamos casi a punto de hacer nuestro abordaje. Lateralizamos la aguja y ahí la vemos. Vemos la aguja dentro del vaso. Corremos el riesgo de la trasvasación del vaso. Por eso es importante que lo hagamos dinámicamente y sin irnos a pasar mucho. Y finalmente, les traje la presentación del último video, que le voy a quitar un poco de sonido, en donde se describe técnica de valoración, ya técnica de abordaje. Estamos con nuestro campo estéril, haciendo el abordaje, plano largo, plano corto, dependiendo cómo nos sintamos más cómodos. Visualización, mire, plano largo, todo el vaso se nos ve en el camino y aguja guía colocada dentro de nuestro vaso, asegurándonos de que ya lo tenemos canalizado. Tenemos nuestra guía dentro del vaso, la herramienta del ultrasonido confirmándonos que sí estamos definitivamente dentro del vaso sanguíneo. Acá estamos haciendo la punción con anestésico local para hacerle el abordaje con el dispositivo de dilatación. El exceso de sangre retiramos, no perdemos el control de la guía en ningún momento, ya tenemos el acceso vascular asegurado. Hacemos
el abordaje con el pelable montado en el dilatador. ¿Sí? Recuperamos guía, que es lo que va a hacer acá la persona que está pasando el catéter, recupera la guía por la parte posterior y ahí se hace algo de tracción y con movimientos firmes se hace la dilatación del acceso hasta que terminamos finalmente de hacer toda la dilatación sin perder control de guía, sin perder ningún momento, retiramos guía, inmediatamente vemos que aparece el retorno venoso. Ella va a hacer la medición, lo que les comentaba, retiramos el dilatador y estamos listos para hacer el abordaje con nuestro catéter PICC hasta donde nos dio la medición que hicimos previamente. La medición se puede hacer en el momento de la valoración, es decir, que no estemos nada estéril, podemos hacerla, pero es mejor hacerla ya cuando tenemos nuestro vaso sanguíneo canalizado porque sabemos exactamente el punto desde donde tenemos que hacer la medición. Hasta donde nos dio y finalmente acá le está haciendo retorno, perfecto retorno por los lúmenes. Es importante confirmar esto. Retorno y lavado de los lúmenes con solución salina normal 0.9%. Por ambos lúmenes retorno y lavado. Y acá el operador, la operadora ya está haciendo el retiro del pelable. Y nuestro catéter PICC terminamos de acomodarlo. Nuestro catéter PICC quedó adecuadamente inserto. Limpia, ella confirma el trayecto del catéter dentro del vaso. Miren que el ultrasonido nos sirve para todo. El abordaje, el control de guía, control de aguja, control de guía, y nos sirve absolutamente de todo. Finalmente podemos mirar también el catéter dentro del vaso, ya que ella está dispuesta a hacer la fijación. Bueno, entonces era la charla que les traía el día de hoy, lo valioso que tenemos para hacer los abordajes de PICC con esa herramienta fundamental y que tenemos que hacer cambio de paradigma. ¿Por qué? Por primero la seguridad del paciente, vamos a la fija, vamos al 100%, mirando en tiempo real qué es lo que está pasando. Segundo, porque debemos avanzar en las herramientas que se nos presentan en la vanguardia del día a día de cuidado intensivo. Y tercero, pues porque tenemos que ir a la par justamente de lo que nos exige el cuidado intensivo, el cuidado de los pacientes, el minimizar el riesgo que probablemente trae un catéter venoso central corto y empezar a colocar muchos más catéteres guiados con esta herramienta maravillosa que es el ultrasonido. No siendo más, les agradezco mucho su atención. Muy presto, un honor haber participado en esta conferencia virtual en el Congreso. Mil gracias y hasta luego.